Entonces, en estadística, como les decía, vamos a retomar el tema 2, que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central. Y pues directamente vamos a abordar cuando los datos son tanto agrupados como sin agrupar. Entonces, el tema 2 voy a hacer énfasis en los datos sin agrupar para la media y datos agrupados para la mediana. ¿Listo? Recordemos que las medidas de tendencia central entonces son 3 principalmente. Tenemos la media, tenemos la mediana y tenemos la moda. En cada una vamos a encontrar 2 o 3 casos. Entonces, para la media tenemos cuando los datos son agrupados y cuando los datos son sin agrupar. El día de hoy abordaremos los que son sin agrupar, dentro de 8 días abordamos los agrupados. Entonces, pero rápidamente, los agrupados tienen una fórmula. Recordemos que la media es la sumatoria de todas las marcas de clase por la frecuencia absoluta de cada marca de clase entre el total de datos. Y los datos sin agrupar tienen una interpretación similar. Entonces, la media para los datos agrupados es la sumatoria directamente de los datos o de las frecuencias, entonces la sumatoria de los datos entre, entre el total de datos. Para la mediana, entonces encontraremos 3 casos. Bueno, inicialmente son 2. Para datos agrupados, y el otro caso es para datos sin agrupar. Sin embargo, aquí hay una diferencia. Para datos agrupados vamos a utilizar un concepto que se llama el de percentil o cuartil. Cualquiera de los dos, no son el mismo, cualquiera de los dos nos sirve, pero lo vamos a hacer cuando lleguemos al tema de mediana. Y para datos sin agrupar, entonces tenemos 2 casos. Cuando la cantidad de datos son par, o sea, cuando n es par, y cuando n es impar. Entonces ahí sí me voy a detener. Cuando n es par, entonces cuando n es par, lo que debemos hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos esos valores. Entonces nos damos cuenta que n para ese caso es 6, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 datos. ¿Listo? Entonces, cuando son 6 datos, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Bueno, cuando son una cantidad par de datos. Entonces, vamos a ordenarlos. En este caso ya está. Entonces, 2, no está bien ordenado, pero casi. ¿Listo? Lo segundo que vamos a hacer, aquí va a verse muy simple, pero cuando son una gran cantidad de datos es donde va a ser útil el total de datos. Entonces vamos a dividirlo entre 2. Entonces vamos a dividir el total de datos entre 2. En este caso, pues directamente sabemos que tendríamos entonces 6 entre 2, nos daría 3. Y luego con ese 3, lo que vamos a hacer es sumarle 1. Bueno, le sumamos 1 o lo que hacemos es buscar el valor que está en esa posición, que es el valor de esa posición, sumarlo con el de la siguiente, con el de la posición siguiente, y dividir entre 2. Recordemos que este 3 es de posición. Entonces lo que vamos a buscar es la tercera posición, no el número 3. En este caso nos coinciden, pero no es el número 3, sino la posición. Entonces aquí tenemos posición 1, posición 2, posición 3. Listo, sumamos 1, o sea, buscamos la cuarta posición. Entonces tenemos buscar el valor de esa posición, el valor 3, ya lo hicimos. Sumarlo con el de la posición siguiente y dividir entre 2. O sea que aquí sería 3 más 5 dividido en 2.
y ahí tendríamos entonces que esto sería 8 entre 2, 4, que sería el valor de la mediana. Entonces, la mediana es 4. Todo eso cuando n es par. Cuando n es impar, entonces el proceso es un poquito más fácil. Porque entonces lo que hacemos es... bueno, primero coloquemos los valores. Tenemos entonces como ejemplo, ese es un 10, por ejemplo. Entonces, paso 1, igual, ordenar. Entonces vamos a ordenarlos. Aquí nos quedaría entonces 5, 7, 7, 8 y 10. Luego, entonces, el siguiente paso es igual que el anterior. Tomamos la cantidad de datos y lo dividimos entre 2. O sea, que aquí es 5 datos dividido entre 2. Eso nos daría 2.5. Ese resultado que nos dé, entonces lo que vamos a hacer es aproximarlo al siguiente entero. Al siguiente entero. Es decir, que este 2.5 lo vamos a aproximar al 3. Y finalmente, entonces lo que vamos a hacer es buscar el número que está en esa posición. Entonces vamos a elegir, el número en la posición, que en este caso es n-2. Bueno, aproximando, ¿no? n-2, o sea, la posición 3. Y venimos y lo ubicamos, 1, 2, 3, sería el 7. Ojo, tiene que estar ordenado. O sea que en este caso, la mediana es 7. En este caso no hay que hacer la media aritmética, el promedio entre los datos, porque ya directamente nos damos cuenta que nos quedarían 2 valores a la izquierda y 2 valores a la derecha. Entonces ese 7 es el valor que está en el centro, la mediana, el valor que divide en 2 partes iguales a esa distribución. Eso es cuando tenemos datos sin agrupar para la mediana. Y para la moda, entonces pues se conserva el concepto que ya teníamos. Entonces con la moda sabemos que vamos a encontrar los dos casos también, agrupados y sin agrupar. Entonces, agrupados y sin agrupar. Cuando los datos son sin agrupar, esto se hace de manera visual. Y es el número que tiene mayor frecuencia absoluta. También serviría el que tiene mayor frecuencia relativa, porque pues, está relacionado. Cuando los datos son agrupados, bueno, aquí nos da como resultado un número, un valor o una cantidad. ¿Listo? Cuando los datos son agrupados, entonces se conserva se conserva que es el que tiene mayor frecuencia absoluta, pero aquí ya no va a ser un valor, aquí va a ser una clase o un intervalo, ¿listo? Una clase o intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, ese sería entonces el cálculo de las medidas de tendencia central. Para la media, les decía que no vamos a tomar datos agrupados en esta clase, las tomaremos en la siguiente. Y para los datos sin agrupar, es básicamente lo que hicimos en esta parte de acá abajo. Entonces, cogemos el conjunto de datos, entonces, por ejemplo, 10. Voy a colocar una lista de algunos datos y ya hacemos el ejercicio. Entonces, por ejemplo, tengo esos datos. Aquí tengo dos opciones. Puedo calcular esa media aritmética de la forma horizontal o puedo hacerlo de la forma vertical. Entonces, si yo quiero hacerlo de la forma horizontal, directamente lo que hago es escribir la operación. O sea, que nos quedaría, entonces, 20 más 15 más 10 más 15 más 20. Recordemos que es la sumatoria de todos los datos.
Entonces escribo todos los datos. Aquí no importa si no están ordenados. Y todo eso entonces lo divido entre el total de datos. Entonces dijimos que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Entonces, entre 11. Hacemos la suma y dividimos. Entonces teníamos que era 20 más 15, 35, 45, 50, 60, 80, 105, 108, 118, 122, 132, 134, 144, 160, 185 dividido en 11, que nos da un total de 16.8. Bueno, 81 y continúa. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos la media de forma horizontal. Claro, son poquitos datos, entonces es cómodo. Si fueran unos 200 datos, pues ya se complica. Entonces, cuando eso sucede, que es donde entramos a ver la manera vertical, entonces es más cómodo organizarlo en una tabla de frecuencias. No hay que hacer la tabla de frecuencias completa, sino con que tengamos el dato y tengamos la frecuencia nos va a ser suficiente. Entonces acá los datos eran 20, 15, 10, el 20 otra vez, 25, 13, 14 y 12. 13, 14 y 12. Y ahora identificamos cuántos tiene cada uno. Entonces del 20 hay 2 20, del 15 hay 2 15, del 10, entonces tenemos un 10, del 25 tenemos 2, del 13 hay 1, del 14 también, y del 12 hay 2. Entonces esta suma, 2, 4, 5 y 6, 11. Efectivamente nos da 11. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula. Decía que era el dato, entonces ahora vamos a multiplicar el dato por la frecuencia. Entonces 20 por 2, 40. 15 por 2, 30. 10 por 1, 10. 25 por 2, 50. 13 por 1, 13. 14 por 1, 14. Y 12 por 2, 24. Sumamos, que esa suma igual nos tiene que volver a dar 185. Y finalmente, entonces tendríamos el mismo 185 entre 11, que vendría siendo 16.81. Ese 185 es este mismo. Y ese 11, que es el mismo total de datos. Entonces, fíjense que tenemos dos maneras. Aparentemente la vertical se ve más larga y sí, en este caso sí, porque pues tenemos poquitos datos. Estamos hablando de 11 datos, pero cuando la cantidad de datos es grande, entonces es más cómodo trabajarlo por medio de la tabla, especialmente cuando son muchos valores distintos, porque eso nos va a permitir agruparlo, que es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces ahí tendríamos el cálculo de la media, el cálculo de la mediana y la identificación de la moda para pues, diferentes poblaciones. Entonces la idea es que podamos identificarlas, es un repaso rapidito, ustedes ya lo han visto, y